Vamos ahora con los neutrófilos. Los neutrófilos tienen entre 10 y 14 micras de diámetro. Más o menos tienen una vida media de 6 a 8 horas. Tienen un núcleo multilobulado. El número de lóbulos guarda relación con la edad de los neutrófilos, ¿no? Para más o menos mirar esto de la edad de los neutrófilos, se utiliza el conteo de Arnett, ¿no? Y básicamente porque ustedes van a escuchar durante la clínica muchas veces deviación a la izquierda y deviación a la derecha en menor grado, ¿no? Entonces, cuando uno habla de deviación a la izquierda, se está refiriendo a la población joven de los neutrófilos, ¿no? Y una deviación a la derecha es una población vieja. Más o menos entre 45% de los neutrófilos están en una edad adecuada. La edad adecuada son 3 lóbulos, ¿no? El 20% constituye más o menos ya una población senescente de que tienen 4 a 5 lóbulos, prácticamente están en la etapa final y el resto, más o menos el 35% tienen menos de 3 lóbulos, están en una etapa joven, ¿no? Esa es más o menos la proporción. Entonces, el conteo Arnett, yo me acuerdo que esto fue una pregunta del año en pandemia. Si mal no recuerdo, fue el año 2022. Yo me acuerdo que, miren ustedes cómo está catalogado esto. Los tipo 1, que son neutrófilos con un núcleo no segmentado sin lobulaciones. El tipo 2 son neutrófilos con un núcleo dividido una vez, es decir, 2 lobulaciones. El tipo 3 neutrófilo dividido con un núcleo dividido 2 veces, es decir, 3 lóbulos. El tipo 4 son neutrófilos con un núcleo dividido 3 veces, es decir, 4 lóbulos. Y el tipo 5 neutrófilos con un núcleo dividido 4 veces, es decir, 5 lóbulos. Entonces me acuerdo que la pregunta que vino ahí fue un Arnett con 2 divisiones, es un Arnett, y me acuerdo que muchos marcaron Arnett de tipo, como ven ahí, 2, pensaron, 2 lóbulos, tipo 2, ¿no? Entonces yo lo que estaba tocando ahí era las divisiones, cuánto se divide. Entonces era un Arnett de tipo 3, ¿no? Entonces, y de acuerdo con esto, ¿cómo calculas, no? Porque también me acuerdo que fue una pregunta de examen no seleccionada. Un ejemplo de conteo Arnett, ¿no? Se hace una observación de neutrófilos y se observa 5 neutrófilos Arnett 1, 18 con Arnett 2, 5 con Arnett 3, 3 con Arnett 4 o 5 con y 0 con Arnett 5, ¿no? Entonces se tienen que observar por lo menos 30 neutrófilos para calcular el Arnett. Entonces se saca el índice de lobularidad, ¿no? Que lo ven ahí, ustedes lo pueden ver, el número de lóbulos sobre el número de neutrófilos, eso quiere decir NL sobre NN. Entonces tú sacas ahí, y viene todo el juego para el cálculo, y sale 68 lóbulos en total, ¿no? Entonces 68 entre 30, 2,26. O sea, si hablamos, tiene una población joven en relación a la edad de madurez, ¿no? Entonces esa es la manera de calcular el Arnett, ¿no? Entonces fue pregunta de examen, y como ahora que va a haber varias preguntas, tranquilamente se puede poner el Arnett, ¿no? Entonces, del total de neutrófilos que existe en la sangre, solo el 50% se encuentra en la circulación en un momento determinado. El resto se encuentra marginado o secuestrado. La marginación es lo que permite tener una reserva, ¿no? Entonces, por cada neutrófilo que se encuentra en la circulación existen cerca de 100 neutrófilos maduros dentro de la médula ósea. Entonces, estos neutrófilos almacenados van a ingresar al torrente sanguíneo por estimulación con cortisol o algún factor inductor de los granulocitos, ¿no? Entonces el incremento puede ocurrir de tres formas, ¿no? Movilización de los neutrófilos marginados o secuestrados. ¿Quiénes ocasionan esto, no? O sea, ocasiona pues el ejercicio intenso, los corticoides y la adrenalina, ¿no? Las catecolaminas son lo que ocasionan esta demarginación, por así decirlo, ¿no? Esto constituye una leucocitosis transitoria. Y hablamos de leucocitosis transitoria porque, en buena cuenta, los neutrófilos son el grupo mayor de glóbulos blancos.
O sea, cuando uno habla de leucocitosis prácticamente es una neutrofilia. Y cuando hablan de una leucopenia es una neutropenia. O sea, leucopenia es una neutropenia. ¿Por qué? Porque es el número mayor que hay, ¿no? Liberación de neutrófilos almacenados en la médula ósea, otro mecanismo, y estimulación de la producción de neutrófilos por la médula ósea. Esos son tres mecanismos, ¿no? Entonces, en buena cuenta, los gránulos neutrofílicos, como hemos visto en la parte introductoria, son de dos tipos, ¿no? Azurófilos, que existen en otro tipo de granulocitos, ¿no? En general, ¿no? Los específicos que son propios de este elemento forme. Los gránulos azurófilos se liberan al interior de las vacuolas fagocíticas. El contenido incluye la amiloperoxidasa, que lo que va a hacer es formar el hipoclorito a partir de sodio, y va a formar el peróxido de hidrógeno, que se forma de las reacciones redos, ¿no? Y la defensina. Bueno, el color de la amiloperoxidasa da el color verde característico de las secreciones de pus, ¿no? Y las defensinas, que son proteínas catiónicas, ¿no? Básicamente cuando uno habla de lo que es el mecanismo de defensa de los neutrófilos, uno habla de la fagocitosis. Pero ahorita a los que tienen las clases del año pasado van a ver la marcada diferencia que hay con esta clase, porque he introducido conceptos nuevos. Entonces, cuando uno habla de la fagocitosis básicamente es que se engulle la partícula, ¿no? Y a veces la partícula es tan grande que no puede ser, digamos, recluida en un solo espacio y es extruida hacia el medio tisular que lo alberga. Finalmente esto da reacciones, por ejemplo con la elastasa, que puede dañar el tejido adyacente, ¿no? Y por ejemplo eso ocurre muchas veces en enfermedades como del colágeno, como la artritis reumatoidea. Entonces, y los gránulos específicos que se liberan en su mayoría hacia el espacio extracelular, el constituyente principal de granulos es la unión de la proteína de unión al hierro, que es la apolactoferrina. Simplemente priva el hierro a las bacterias y estos obviamente no pueden crecer, ¿no? Y la membrana de los granulos específicos contiene moléculas de integrina, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver qué moléculas de integrina son las que están ahí. El conteo leucocitario, antes de esto, o sea, veamos que hay una leucocitosis en el recién nacido, más o menos del orden de 25.000, que progresivamente va disminuyendo. La gestante también tiene una leucocitosis que puede incluso aumentar hasta el tercer trimestre. Otros ejemplos de leucocitosis fisiológica, por ejemplo, es el ejercicio extenuante que hemos hablado. La persona que hace un ejercicio no habitual y él va a tener una leucocitosis por una demarginación. Generalmente la leucocitosis puede haber, de acuerdo con el ritmo circadiano de los corticoides, puede haber una leucocitosis de tipo vespertina, una marea vespertina de leucocitos con el transcurrir del día. Entonces, esas son, digamos, acotaciones fisiológicas que uno tiene que tener en cuenta al momento de interpretar una leucocitosis, ¿no? En buena cuenta, la leucocitosis generalmente, como ya hemos hablado, es mayormente por los neutrófilos, entonces una neutrofilia. Principalmente la leucocitosis es de tipo infeccioso, ¿no? Por bacterias principalmente, ¿no? Que tienen una invasión tisular, una sepsis, ¿no? Y la leucopenia puede venir, que es la parte, digamos, también que tienen que tener en consideración en la clínica. Por ejemplo, puede venir también por bacterias, la fiebre tifoidea, virus, los virus pueden dar, los virus de la hepatitis, ¿no? El SARS-CoV-2, por ejemplo, también daba leucopenia, ¿no? La anemia plásica, ¿no? La anemia plásica, o sea, una baja producción de glóbulos rojos puede dar también leucopenia. Leucocitosis y leucopenia son dos espectros que van a ver ustedes en la clínica y siempre es bueno que lo tengan en cuenta. Tenemos un cuadro acá
que te habla básicamente de los valores, a grosso modo, de las series, ¿no? Una leucocitosis en el borde de 4.000 a 5.000 hasta 10.000 por laboratorio. Estos valores y los valores que yo muestro en cada clase son valores referenciales de un autor en específico. A la hora de interpretar ustedes sus valores de elementos formes, ustedes tienen que tener en cuenta el laboratorio de su centro hospitalario, de su clínica, su policlínico, su posta, lo que sea. O sea, lo importante es que tú interpretes el valor a la baja o a la alta, ¿no? O sea, dependiendo del valor que tú tengas de tu laboratorio, de lo que censa, ¿no? Por ejemplo, por más que tengas un laboratorio que diga uno u otro valor, un valor de 2.000 de leucocitos, pues obviamente pues ya estamos hablando de una leucopenia, o si hablas de una 25.000 o 20.000, una tremenda leucocitosis que casi podría ser una reacción leucomoide, ¿no? Entonces tú tienes un recuento elevado de inflamación, infección, micotraumatismo del entrenamiento, bueno, también se reporta eso, defensas bajas, básicamente lo que hemos hablado, la inmunodeficiencia podría ser, ¿no? Aunque más da linfopenia, y sobreentrenamiento mencionan ahí, ¿no? Y ahí vemos los segmentados, los neutrófilos, ¿no? Generalmente anemia perniciosa, la hipersegmentación, ¿no? Es una característica. El recuento disminuye en la infección bacteriana, quemaduras, los neutrófilos, lo que hablamos de infección bacteriana, quemaduras, estrés, ¿no? Que generalmente da elevación, a diferencia de lo que van a ver con eosinófilos. Déficit de vitamina B12, ahí entra el espectro de la anemia plásica, y así tienen todas estas características y yo creo que sería ocioso mencionarlos, así que los dejo para su lectura ahí, ¿no? Yendo básicamente a la función de los neutrófilos, clásicamente una diapositiva que recurrentemente ustedes la han visto en mis clases. Por cierto, esta clase les comento que después de 2019 se hace presencial. Si recuerdan, mis exalumnos, nunca llegamos a la tercera clase, porque solamente nos daban 2 días. Y estas clases eran siempre por plataforma, ¿no? Después de 2019 fue la última vez, porque la de 2023 fue un repaso nada más, ¿no? Propiamente no fue una clase. Entonces, por eso es que tenemos que poner cositas nuevas, ¿no? Entonces, ahorita vienen las cositas nuevas, ¿no? A esta clase. Quimiotaxis, marginación, activación, diapédesis. Dice que se debe decir diapédesis, ¿no? O sea, no diapédesis, como dice la mayoría de libros. Fagocitosis y estallido respiratorio. Básicamente, entonces, ya para que no las diapositivas, hemos resumido simplemente para que yo hable las funciones. En las anteriores diapositivas estaba detallado. Básicamente la quimiotaxis que está ahí es simplemente que el leucocito es atraído a una superficie como en un endotelio dañado, ¿no? ¿Quién lo atrae? Lo atraen pues partículas quimioatrayentes. Partículas quimioatrayentes que pueden ser, por ejemplo, los famosos Toll receptor, ¿no? Que ustedes pueden haber visto en algunos artículos, ¿no? Pueden ser leucotrienos, factores del complemento, proteínas del complemento, ¿no? Complemento C4, ¿no? Pueden ser también productos de la secreción de gránulos plaquetarios, ¿no? El factor plaquetario 4, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, todo eso lo va a quimioatraer. Puede ser también producto de las células cebadas, todo eso puede dar la quimiotaxis, ¿no? Entonces simplemente es atraído, ¿no? Luego viene la marginación, o sea, la marginación es esto de acá, que el leucocito se pega al endotelio y comienza a rodar, hay un rodamiento, ¿no? Entonces la marginación generalmente ocurre en una vélula postcapilar. O sea, ustedes los que ya han llevado nefro, recuerden el capilar, ¿no? El lado arterial, lado venoso, todo eso. Realmente en el lado venoso ocurre el desplazamiento, la marginación con el rodamiento. Entonces, este rodamiento está vinculado con selectinas. Las selectinas que están acá, acuérdense cuando hablábamos de la coagulación y hablamos que estos señores de acá podrían portar factor tisular, ¿no? Entonces, en buena cuenta los neutrófilos no solamente tienen una función defensiva,
Los neutrófilos también tienen funciones como angiogénicos, son angiogénicos, tienen que ver con la coagulación, o sea, son elementos trombogénicos, y obviamente lo más resaltante es su función defensiva, ¿no? Entonces acá es marginado y la unión, sobre todo por selectinas, hace que finalmente haya un rodamiento a nivel de la vélula capilar. Ahora, ¿por qué si hay una marginación? Yo acabo de mencionar que la mayoría se encuentra marginado. ¿Por qué ocurre esto? Porque simplemente pues las selectinas hay en todo lado. Hay en todo lado, en toda la circulación. Pero es más frecuente que tú lo encuentres en un sitio de inflamación, de lesión, de noxa. Por eso es que predominantemente igual en tejido sano o lesionado va a haber una marginación. Lo tienes que demarginar para que haya una leucocitosis y todo eso. Simplemente estos vienen y se pegan, ¿no? Entonces, luego viene una activación. La activación que está mediada por proteína G. Ustedes ya saben lo que es la proteína G, han llevado la clase de segundos mensajeros. Entonces, la activación viene mediada por proteína G. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Acá lo que va a pasar es que el neutrófilo, que ven ustedes se está poniendo chato porque se ha activado, va a descargar sus gránulos hacia su interior, hacia su citoplasma, ¿no? Y va a haber una integración con moléculas de integrina, que puede ser el BCAM, el BCAM1 sobre todo, ¿no? Entonces, y esa adhesión con moléculas de integrina hace que este señor deje de rodar, ya no rueda, se queda, ¿no? Entonces, luego viene la diapédesis, ¿no? Que obviamente acá el autor está poniendo la terminología incorrecta, ¿no? Diapédesis. Entonces la diapédesis hace que se forme el lamelipodio y el pseudoflagelo, ¿no? La cabecita, todo lo que han visto en diapositivas antiguas, ¿no? Entonces esta cabecita de acá es la que tiene todo lo que va a descargar todos los gránulos, y esta cola que son los pseudoflagelos. Entonces se mete simplemente por soluciones de continuidad, por estas uniones, y siguiendo el valor, el sitio de atracción de la molécula quimioatrayente, ¿no? Viene la fagocitosis, ¿no? La fagocitosis, que no es otra cosa que el evento final, podríamos decir, pero acá falta el estallido respiratorio, que ahorita lo vamos a ver, el elemento final. Entonces, está atraído por la sustancia quimioatrayente, el neutrófilo va a desarrollar alta motilidad, una motilidad tremenda, va a haber una descarga de gránulos plaquetarios, gránulos neutrofílicos, tanto los gránulos azurófilos como los específicos, y finalmente ocurre el estallido respiratorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este señor? Este señor lo que va a hacer, sus tentáculos van a engullir, van a la molécula, y ahí van a descargar todos los elementos que lo van a dañar, que van a provocar esta noxa en el patógeno, en el microorganismo, como pueden ser la elastasa, la catecina, moléculas de los radicales que forman pues, la mieloperoxidasa, ¿no? Los superóxidos, todo eso, la calmorulina, todo eso lo descarga ahí. Lo descarga y con eso daña al patógeno, ¿no? El evento final es el estallido respiratorio. El estallido respiratorio, que es la única diapositiva superviviente de lo de antes, ¿no? Y ojo acá, ojo al piojo, ¿no? O sea, porque algunos alumnos, claro, que esta sustancia de acá, y quiero aclarar algo, porque en el artículo, ya justo me he acordado, ha llegado a mis mientes, como decía Marco Aurelio de Negri, en el artículo, para todos, en el artículo de la lectura de esta semana, hay un complejo tenaza extrínseco, por si acaso, que está en la fase de iniciación. ¿Ya? Eso nada más les quiero decir. Punto ya. ¿Por qué les estoy diciendo? De repente se me ha venido la pensadera, ¿no? De decirles, ¿ya? Entonces, y hay un complejo tenaza intrínseco, ¿ya? Bueno, entonces, esto de acá, señores, ojo,
Este de acá es la que principia los fenómenos de oxidación. Mientras que, o sea, sin esta P es la reductasa, ¿no? Por eso es que en la clase de glóbulo rojo hablábamos del sistema de reductasa de la methemoglobina. Obviamente esta sustancia que está acá, porque algunos alumnos cuando les preguntaba dónde está el sistema de reductasa de la methemoglobina me decían que está en la vía de las pentosas. No, en la vía de las pentosas está este señor, ¿no? Que obviamente sí es un elemento reductor si lo miramos desde el punto de vista del estallido respiratorio, ¿no? Porque segundo después de la estimulación de los neutrófilos van a incrementar de manera aguda su capacidad de captación de oxígeno. ¿Qué va a hacer esto? Esto lo que va a ocasionar es que va a atacar las moléculas de glucosa. Y las moléculas de glucosa van a formar por vía de la, ¿cómo se llama?, de esta sustancia, se van a convertir posteriormente en el fosfato de nicotinamina dinucleótico hidrógeno, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Y glutatión reducido. Eso es lo que se va a formar cuando se ataca a la molécula de la glucosa. Entonces esto va a interactuar con el oxígeno y va a formar el superóxido. Acá falta ponerle el negativo. Y obviamente se va a formar ya separado esto con el hidrogeno al costado, ¿no? Entonces, y hay a la vez el glutatión reducido va a antagonizar a este señor que se forma después, ¿no? Entonces, se va a formar el peróxido de hidrógeno. Por vía de la superóxido dismutasa, la SOT, por la SOT, ¿no? Entonces, y lo que migra, ¿no? El superóxido que pueda migrar de la zona de lesión por vía en la célula-plasmina se convierte también en peróxido de hidrógeno. Obviamente, este señor y este señor no son capaces de dañar mayormente al microorganismo, al patógeno. No lo puede dañar. Pero entonces, ¿qué va a hacer? Esto de acá, por vía interacción con moléculas de cloro, se va a formar o con el hipoclorito, se van a formar los famosos hipohialitos. Estos hipohialitos, si son moléculas que pueden dañar la estructura, la membrana de los patógenos, ¿no? Entonces, eso es lo que es estallido respiratorio. Pero ahora vamos a un concepto que cuando en tiempos de pandemia, que no se podía modificar las clases porque estaba todo grabado y todo, yo me acuerdo que justo revisando, porque tenía un paciente con colangitis biliar primaria, pero un paciente que también tenía una artritis reumatoidea, ¿no? Y era un paciente, y se me ocurrió revisar, o sea, ¿qué más puede haber del daño tisular, del daño ¿no?, de articulaciones y todo esto? Y descubrí este concepto que ya tiene un tiempito, que se llama la netosis, que son las trampas extracelulares de neutrófilos. ¿A qué se refiere esta netosis? Este es el concepto de netosis. O sea, la forma de dañar de los neutrófilos es de dos tipos. La clásica fagocitosis, ¿no?, que es que se mete, ¿no?, que engulla al patógeno y todo. Esa es la clásica forma de dañar. Pero cuando tú hablas de netosis, que son trampas extracelulares de neutrófilos, tú estás hablando de daño del DNA o ADN, como te guste llamar. O sea, hay una desestructuración. Esto lo van a escuchar cuando en la última diapositiva, cuando hablamos de linfocitos. O sea, ojo al piojo, que a mí se me puede ocurrir, igualito como puedo hacer con modelo celular y modelo de cascada, interactuar conceptos para ver quiénes han estado atentos a lo que se me ocurrió decir. Entonces, cuando tú hablas de este señor y hablas de netosis, y hablas de un concepto totalmente diferente. Estás hablando de una trampa, una red. Por eso que lo ves acá, se vacía. Se está vaciando el neutrófilo, ¿no? Se vacía. Entonces, viene un estímulo que puede ser, pues obviamente hemos visto que el neutrófilo tiene componente de daño celular cuando hay una disrupción endotelial, una solución de continuidad. Entonces, puede haber citoquinas, sobre todo la interleuquina 8. Anticuerpos inmunocomplejos también lo pueden estimular.
O sea, interleuquina 8, lipopolisacáridos también, ¿no? Los lipopolisacáridos, ¿no? Entonces, ¿y cómo se llama? Y todos estos elementos pueden estimular al neutrófilo, muy aparte, obviamente, que el estímulo infeccioso. También, ojo al piojo, también está vinculado que pueden provocar la netosis, el óxido nítrico y el famoso y querido y conocido factor tisular. También dice que puede provocar la netosis, ¿no? Entonces, este señor, acá como lo dice la diapositiva, este autor, hay una remodelación de la cromatina, procesamiento de histona, liberación de... O sea, ¿qué es lo que va a pasar acá? Para no decirles lo que acá está, que parece chamullo, ¿no? O sea, la netosis es simplemente que este señor bota su contenido. ¿Qué bota? O sea, ¿qué trae contenido extracelular? El neutrófilo, cuando habla de netosis, DNA y la cromatina que va a sufrir daño, y enzimas de neutrófilo, como mieloperoxidasa, la elastasa de neutrófilos, la calprotectina, la calmagralulina. O sea, mira, todo eso es lo que trae, ¿no? Entonces, por eso que ves acá MPO, elastasa de neutrófilos, acá se pone más la cromatina y todo. Entonces, todo esto se bota. Y todo esto, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que se forme una red, una trampa. Es como que bota y lo atrapa, pero no lo atrapa con una fagotosis, sino lo va destruyendo con una trampa. Entonces, y la netosis, las trampas extracelulares de neutrófilos, los vellos durmientes. Hola, buenos días, Mateo. Bellos durmientes. A ver, a todos los bellos durmientes, despiértense o tómense un café, porque la clase todavía está lejos de acabar, ¿eh? Está lejos de acabar. Entonces, quiero ampliarlo. Ya. Entonces, acá lo tienen. La netosis es de dos tipos: NOx-O dependiente y NOx-DO independiente. Este señor, ¿quién es? El que han visto en el estallido, el fosfato de nicotilamina de nucleótido hidrógeno. Es este señor. Por eso es que se vincula con el estallido de radicales intrafagosomales. Ojo, fagosoma, no fagocitos, intrafagosomales. Entonces, este señor le dice a su yunta, a la elastasa de neutrófilos: oye, vamos a dañar por la netosis. Y esto que va a ocurrir. O sea, en buena cuenta, señores y señoritas, la netosis es un daño de cromatina, o sea, un daño de ADN. La cromatina se daña por proteínas antimicrobianas o antiinflamatorias. Hay una desestructuración de la cromatina. Y esta desestructuración de la cromatina entra en contacto con sustancias bacterianas del patógeno y se forma la red. Eso es lo que es la netosis. Y es de dos tipos, como ven acá: independiente y dependiente de radicales libres. En buena cuenta, murió la flor. Entonces, hay un procesamiento y degradación de las proteínas histonas por estos radicales libres, y hay una desconcentración de la cromatina. Y esto se llama la netosis suicida. Es un kamikaze. Se vuelve un kamikaze del neutrófilo. Entonces, este kamikaze provoca la netosis suicida. Ojo, pestaña y ceja. Una cosa es necrosis y otra cosa es apoptosis. Porque apoptosis lo van a escuchar en la última diapositiva. La necrosis, simplemente, la necrosis celular, es simplemente una muerte de la célula que no está programada. Simplemente la célula se vuelve vieja, pierde estructura de membrana, de glicocálido, muere. La apoptosis es una muerte celular programada. Una muerte programada por un daño estructural y una serie de ataques target de algunos elementos, y que finalmente lo remueven de la circulación porque es deleteria. Y la netosis, que simplemente es el daño por proteínas histonas desestructuradas que descargan sus gránulos y daña tanto a la célula, la mata,
como al mismo neutrófilo. Por eso le dicen suicida. Muere el neutrófilo y muere la célula. Se acabó. Y la NOx independiente depende de la proteína arginina deaminasa, por eso esta es una proteína especial, que va a ir al núcleo, y va a haber una hipercitrullización de las histonas. Entonces, va a haber ¿eso qué va a hacer? Va a ser un cambio conformacional, una desconexión de las histonas con las proteínas granulares, y esto que va a ocasionar, finalmente va a ocasionar que vierta su contenido con la trampa, con la red que se formó. Pero acá no muere, no muere, ¿no? Es independiente del NOx, ¿no? En buena cuenta, es el mismo mecanismo para dañar. Ahora, ¿quién lo para este señor? Porque obviamente el que no pare la netosis es lo que determina el daño de tejidos en enfermedades del colágeno, ¿no? Ese es lo que es el postulado, por eso que esta revisión de acá es justamente por daño de fibras de colágeno y todo, artritis reumatoidea o enfermedades como la espondilitis anquilosante, todo, ¿no? Entonces, por eso es esta revisión. Es solamente la parte final del artículo, que es un articulón, es un tremendo artículo, porque habla del mecanismo de la netosis y daño en enfermedades de colágeno. Pero esta es la parte importante que les interesa a ustedes, ¿no? Entonces, ¿quién lo frena? Lo tiene que frenar, lo frena básicamente la interleuquina 8 y una sustancia que se llama la resolvina 1. Eso lo frena, la resolvina 1, ¿no? Y también lo puede frenar el mismo fagocito. Ojo al piojo, señor. O sea, el fagocito también lo veo y ¿sabes qué? ¡Fam! Me lo traga. Se lo traga también, ¿no? ¿Y quién le avisa? O sea, obviamente pues el fagocito lo interpreta como una noxa, como un patógeno y digiere la netosis, lo para. Entonces, también se dice que las lipoproteínas de baja densidad de tipo 1, que son receptores de los fagocitos, ¿no? Pueden frenar esto, ¿no? Y también el principal frenador de la netosis es ese que ven ahí, las DNasas. Las DNasas son los que frenan la netosis. Sobre todo la DNasa 1 son los que frenan la netosis. Entonces, este es otro mecanismo de daño por neutrófilos de patógenos, la netosis, ¿no? Entonces, ese es lo nuevo que les traigo a la clase, junto con más moléculas que van a ver en un rato. Vamos a la parte de los eosinófilos. Básicamente, ya están las diapositivas antes, contienen un núcleo bilobulado y gránulos gruesos grandes, ¿no? Se encuentran distribuidos en el compartimento vascular en que existe una reserva marginal y una circulante, ¿no? Tienen una vida media de 8 horas, ¿no? Por cada eosinófilo existen más o menos 100 más en los tejidos, en especial piel y en las mucosas de las vías respiratorias, digestivas y genitourinarias. Entonces, este señor también tiene que ir a donde le llaman, oye, vente, estamos. Y acá viene esta diapositiva para decirnos qué ha pasado con este señor, ¿no? Entonces, acá tienen, ¿no? Lo de arriba, pues, es lo clásico, ¿no? O sea, que ya lo hemos visto en la primera clase. Simplemente acá es la interacción. O sea, igualito que como que fuera un neutrófilo, ocurre, pues, lo dice marginado, ¿no? Una reserva marginal. Entonces, acá, ¿qué pasa? Hay un rodamiento, ¿no? El rodamiento. Y acá entra la P-selectina, ¿no? O sea, esto es común, ojo, también a los leucocitos en general. Y la glicoproteína 1, ligando de las selectinas, entra a trabajar acá, ¿no? Entonces, ¡pum! Listo, y lo pega, ¿no? La selectina, ¿no? Lo que vimos también en la función de neutrófilo, la selectina. Y acá viene el BICAM, que es una molécula de adhesión vascular endotelial de tipo 1. Y esta es que es el BLA tipo 1, que es una integrina llamada alfa 4 beta 1, ¿no? Y que tiene que ver con la adhesión sobre todo de linfos. O sea, esta BLA1 tiene que ver con la adhesión de linfocitos, eosinófilos, monocitos, ¿no? Entonces, ocurre una migración al sitio donde es requerido. Fundamentalmente, las revisiones clásicas hablan de que ocurre por sustancias que son secretadas por las células cebadas, ¿no? Los mastocitos, ¿no? Entonces,
Pero entra este señor y puede haber una diferenciación por sus estimulantes de colonias, ¿no? Las interleuquinas 5 y 3, ¿no? De la matriz extracelular, y en las células del tejido también está el factor estimulante de colonias. Y las células cebadas, clásicamente, que lo van a estimular. Pero esto de acá no ha venido porque se le ocurrió, porque no. Alguien lo tuvo que llamar, oye, ven. O sea, igualito que como ocurre con los neutrófilos, hay sustancias quimioatrayentes. ¿Y quiénes son los quimioatrayentes? Los leucotrienos y los rantes. Rantes, que es una pronunciación en inglés de regulación de los linfocitos T, ¿no? Pero en el nombre cristiano, en español, son las quimiosinas. Estas quimiosinas lo atraen para que puedan descargar sus gránulos en la superficie a la que es llamada, ¿no? Básicamente, ¿no? Los granos eosinófilos, el constituyente principal es una proteína básica principal que es la clave en la capacidad de dañar a las larvas de miltos. Hay granos grandes, que es una proteína eosinofílica, que es una proteína neurotóxica, no neurotóxica. La perasa eosinofílica, que es obviamente su mismo nombre está ahí. Y hay granos pequeños que tiene arin sulfatasa B. La arin sulfatasa B antagoniza e inhibe los leucotrienos, lo que han visto en la gráfica previa. Y la lisofosfolipasa, que se encarga de secretar los famosos cristales de Charcot-Leydig, ¿no? Entonces, que son muy frecuentes en célula en pacientes que tienen asma, por ejemplo. Al igual que como en los neutrófilos, ¿no? Buena cuenta los leucocitos, existe la eosinofilia y la eosinopenia, ¿no? Por ejemplo, en la eosinofilia, o sea, mejor dicho, en el ritmo normal de una persona, hay una marginación, o sea, una disminución del conteo de los eosinófilos con los glucocorticoides, ¿no? Los glucocorticoides. Y el ritmo circadiano de los glucocorticoides tiene un ritmo a la inversa, ¿no? del ritmo circadiano, ¿no? Es mayor, digamos, menor en la mañana a partir de las 8 y cerca a la medianoche aumenta, ¿no? En buena cuenta, vamos a tener acá dos espectros, ¿no? La eosinofilia, que va a venir ojo, el estrés también está reportado que baja los eosinófilos, ¿no? Entonces, el estrés, ¿no? Entonces, la eosinofilia te viene en las enfermedades alérgicas, ¿no? El asma, por ejemplo. Puede venir en infecciones por parásitos, ¿no? Principalmente los parásitos de invasión tisular son los que dan más eosinofilia que los que tienen infestación intestinal, ¿no? Te pueden venir y puedes tener esos espectros, ¿no? De las enfermedades alérgicas. Enfermedades dermatológicas, los eczemas o la dermatitis atópica, los eczemas, también pueden dar eosinofilia, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con fenómeno alérgico. Y la eosinopenia, que obviamente puede venir con corticoides, o sea, acá podemos hablar de la enfermedad de Cushing, que es un hipercortisolismo, por ejemplo, y en el estrés, ¿no? Entonces, esos son los espectros que tienes que tener en cuenta. Vamos a hablar de basófilos, ¿no? Los basófilos tienen un núcleo que se tiene con menos intensidad que el del neutrófilo. En ocasiones contiene más de 2 lóbulos, ¿no? Solamente permanecen en la sangre unas horas, ¿no? Después se desplazan a los tejidos, ¿no? Fundamentalmente su destino es incierto, ¿no? De dónde van los basófilos, pero sí básicamente tienen en su membrana superficial receptores para la fracción FC de la inmunoglobulina E. Básicamente los gránulos de los basófilos contienen histamina, que es una sustancia que media las reacciones de hipersensibilidad, y tienen el condroitinsulfato. La basofilia y la basopenia, dos espectros, ¿no? que vas a encontrar. La basofilia generalmente viene en reacciones de hipersensibilidad
y en neoplasias hematológicas, la vasofilia. La vasopenia viene en enfermedad de Cushing y terapia con corticoides, ¿no? Ahí viene la vasopenia. Ya para acabar esta parte, esta primera parte, hablamos de células cebadas. Similares a los basófilos, se encuentran alrededor de los tejidos conectivos y más abundantes en los sitios del organismo que traen contacto con el ambiente, o sea, piel, ¿no? Vía respiratoria, vía digestiva, ¿no? Incluso la geniturinaria, ¿no? Contienen mediadores inflamatorios. ¿De qué mediadores? Principalmente leucotrienos, prostaglandinas y factores quimiotácticos, ¿no? Pueden tener la proteína básica de reacción lenta de anafilaxia, es una mezcla de leucotrienos B4, C4, D4, ¿no? Básicamente, ¿no? Pueden tener leucotrienos, o sea, ustedes han visto pues que los eosinófilos son atraídos, entonces puede haber leucotrienos, ¿no? Los leucotrienos que migran las reacciones del broncoespasmo en el asma bronquial, por ejemplo, pueden estar ahí, ¿no? También, aparte de ello, aparte de esos mediadores inflamatorios, pueden estar los famosos cristales de Charcot-Leydig también, ¿no? Entonces eso básicamente con basófilos. Y ahora vamos a la parte de leucocitos no granulocíticos, ¿no? Fundamentalmente son células esféricas. Básicamente el granulocito pues, puede cambiar, ¿no? Porque si tú lo ves de una extracción sanguínea, el tamaño puede ir de 7 a 12 micras, pero si lo tienes en un frotis normal puede ser de 14 a 19, o sea, varía el tamaño, ¿no? O sea, más cuando está en un frotis que en una lámina, ¿no? Un aislamiento, mejor dicho, ¿no? Se originan en la médula ósea y circulan en la sangre durante 3 días antes de migrar a través de las vénulas postcapilares, ¿no? A los tejidos conectivos para diferenciarse en macrófagos tisulares, ¿no? La monocitosis ocurre pues en infecciones bacterianas, como la tuberculosis, por ejemplo, y puede venir en infecciones por protozoarios, por protozoos, por riquecias, neoplasias hematológicas, leucemia monocítica, por ejemplo, etcétera, ¿no? En esas situaciones pueden venir, ¿no? Básicamente, este es un recordaris de lo que es el sistema retículo endotelial, ¿no? Básicamente, ¿qué incluía, no? ¿Y por qué incluía? Porque ya hace tiempo se ha dicho que no se debería de tocar y llamar sistema retículo endotelial, sino simple y llanamente sistema fagocítico mononuclear, pues, ¿no? Pero obviamente pues hay mucha literatura que sigue poniendo sistema retículo endotelial. ¿Por qué? Porque básicamente captaban tisiones supravitales como el azul triptano. Entonces, que se suponía tenían función fagocítica. O sea, se llamaba retículo porque podía captar las células reticulares de los endotelios esplénicos, ¿no? Del vaso, ¿no? Fibroblastos, ¿no? Pero más tarde se vio que en realidad estas células tenían una función fagocitaria débil. O sea, no era, o sea, se pensaba que si lo captaba, tiene una buena función fagocítica. Entonces, el sistema reticular endotelial debería de no tomarse como tal, sino hablar de fagocítico mononuclear, ¿no? ¿Y qué incluía? Las células de retículo del vaso y los ganglios linfáticos, las células de recubrimiento de los sinusoides linfáticos y sanguíneos de los ganglios linfáticos, vaso e hígado, los monocitos y los macrófagos tisulares, ¿no? Entonces, por esa razón, ya el sistema reticular endotelial debería quedar para siempre en el olvido y solamente hablar del sistema fagocítico mononuclear, ¿no? Obviamente los macrófagos tisulares se establecen en distintas ubicaciones estratégicas en el organismo, constituyendo el sistema de macrófagos tisulares, ¿no? Y esto constituye el sistema fagocítico mononuclear. En buena cuenta, los monocitos vendrían a ser la reserva marginal, ¿no? El monocito es atraído a una zona donde tiene que desempeñar la función del macrófago, y ahí recién, digamos, el macrófago en el tejido tiene una función activa, ¿no? El macrófago tisular. El monocito básicamente es solamente la reserva del macrófago.
¿Y quién incluye este sistema fagocítico mononuclear? Las células precursoras de la médula ósea, promonocitos de la médula ósea, monocitos de la médula ósea y sangre, y macrófagos de diferentes órganos. ¿Cuáles son las funciones del sistema fagocítico mononuclear? Los macrófagos fagocitan detritus celulares, eritrocitos lisados, fibrina y bacterias, secuestro y destrucción de bacterias que ingresan a los tejidos, procesamiento de antígenos, eliminación de eritrocitos viejos, almacenan el exceso de lípidos y lipoproteínas y se hinchan transformando en células espumosas que tienen que ver básicamente con la aterogénesis, y 20 o más macrófagos pueden fundirse para formar una célula gigante. Esta célula gigante puede captar bacilos de ácido alcohol resistentes, o sea, bacilos tuberculosos. Vamos a los linfocitos, ¿no?, que tienen un núcleo de indentación discreta y cuentan con un aro delgado de citoplasma de color azul. No hay gránulos específicos, pero pueden presentar gránulos azulados pequeños escasos, ¿no? Tenemos linfocitos grandes que se pensaba que eran una etapa de linfoblasto, ¿no? Pero después, más tarde, se caracterizó, se vio que estos linfocitos son las famosas células natural killer, ¿no?, las asesinas naturales, ¿no?, que desempeñan una función muy diferente que los linfocitos T y B, ¿no?, y T4, T8, ¿no? Y los linfocitos pequeños, que sí son aquellos que sufren diferenciación con la linfopoiesis, ¿no?, que son los, básicamente, los linfocitos T, ¿no? Entonces, cuando uno habla del procesamiento linfocitario, ¿no?, vamos a hablar de, bueno, esto ya lo vieron, linfoblasto, vemos el linfocito B, ¿no?, que viene de bursa de Fabricio, y linfocito T. Este es el linfocito natural, ¿no? Entonces, para acá, este ya obviamente se encarga de secretar, ¿cómo se llama? Anticuerpos, ¿no? Anticuerpos, y este tiene una función citotóxica y de helper, de ayuda. Acá, cuando uno habla del linfocito T, porque esto quiero que lo capten para la parte final, cuando uno habla del T4 y T8, yo me imagino que ustedes en un momento van a... y eso no lo he mencionado porque la clase sería, pues, de 5 horas, ¿no?, de hablar de los complejos mayor de histocompatibilidad 1 y 2, ¿no? Básicamente el T4 recibe estímulo del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Entonces el T4 se convierte en una célula helper, ¿no?, de helper. Entonces, la célula T helper, básicamente para que vean, para que yo creo que más me van a entender con este último gráfico, ya, con este me van a entender más, ¿ya? Entonces, miren, cuando uno habla de células T4, uno está hablando de que entran a tallar los complejos mayores de histocompatibilidad de tipo 2, que lo convierten en células T helper. T helper, que son de dos tipos, T helper 1 o T helper 2, ¿ya? Activación de macrófagos y demás células, esta parte. Mientras que los T8 reciben interacción con los complejos mayores de histocompatibilidad de tipo 1 y se llaman células T citotóxicas. Ese es el destino que quiero que lo capten, y esto vamos a volver a la parte final. Entonces, eso para que me entiendan básicamente con lo que quería dar a entender cuando hablaba de linfopoiesis. ¿Ya? Entonces, con ese último gráfico, por ejemplo, se van ustedes a entender muy bien la parte de lo que es el procesamiento linfocitario. Cuando uno habla de inmunidad, ya estamos en la segunda parte de la clase, ya. Cuando uno habla de inmunidad, uno tiene que hablar de la inmunidad natural, que es la innata. Corresponde a los mecanismos de defensa inespecíficos. Ahí se incluyen los fagocitos, la fagocitosis de los leucocitos y las células del sistema de monocitos macrófagos, la destrucción de microbios ingeridos por efecto del ácido gástrico. Y se puede decir microbios, no me gusta el término, pero está aceptado. Preferiría patógenos o microorganismos.
La resistencia de la piel, las enzimas plasmáticas y las células natural killer. Esos son todo lo que componen o forman la inmunidad natural. La inmunidad natural innata comprende dos espectros acá. Uno es la inflamación. Básicamente el famoso enunciado de Virchow, eritema, calor, tumor y dolor, ¿no? Eritema porque hay una vasocongestión a nivel del sitio de lesión, ¿no? Una vasocongestión. Entonces, eso obviamente da una rojez, ¿no? De una lesión que puede estar inflamada, una celulitis, ¿no? El calor, que son por los elementos quimiotácticos que ocurren en la zona de lesión, hay una zona caliente, una lesión, una inflamación. El rubor, que viene justamente por la vasodilatación, fenómeno de vasodilatación, vasocongestión cuando hay daño, y el dolor, porque eso ocasiona pues daño a nivel de lo que es células del tejido periférico, ¿no? El famoso eritema, calor, tumor y dolor, ¿no? Entonces la inflamación, pues el sufijo itis viene por eso, pues gastritis, artritis, poliarteritis, etcétera, ¿no? Eso es lo que es inflamación. Pero cuando uno habla de vigilancia inmunitaria, la vigilancia inmunitaria es la capacidad que tiene el organismo de eliminar células tumorales que aparecen en el cuerpo, células tumorales. Entonces las células tumorales pueden recibir el ataque de cualquier célula del organismo, pero principalmente las natural killer, que son las principales que se encargan de eliminarlas. Eso se llama vigilancia inmunitaria. Y la vigilancia inmunitaria, la célula tumoral tiene mecanismos para evitar que lo dañen, porque si no, pues obviamente pues nadie tendría pues, cáncer ni nada de eso, ¿no? Entonces, hay 7 mecanismos para que la célula tumoral tiene para evadir esto, ¿no? Uno es la cantidad demasiado baja de antígenos. Quiere decir que la célula inmunitaria tiene poca cantidad de antígeno y no lo puede detectar el sistema inmunitario. No lo puede detectar. Entonces, y cuando ya hay una buena capacidad de respuesta, ya hay mucha proliferación de células tumorales. ¿Cómo se llama este fenómeno? Igualito que todos los que están yendo de acá, el escape. El escape, ¿no? O sea, muchos escapadores en mi grupo, ¿no, Mateo? Hay muchos escapadores que se van al baño, entonces ya está el escape, ¿no? El fenómeno del escape, no todos los escapadores. ¿Qué puede ser? De repente son, pues, son más moscas, ¿no? Pierden o internalizan sus antígenos, ¿no? Simplemente lo esconden, ¿no? Lo ponen en la cartera, todo, ¿no? Para que no lo vean. Entonces no lo detecta el sistema inmunológico. Entonces, ese es otro mecanismo para que las células tumorales protejan de la vigilancia inmunitaria. Disminución de la molécula de presión de la molécula de clase 2, ¿no? O sea, simplemente no hay un estímulo suficiente para la molécula de clase 2, la clase 1, perdón. Clase 1 que está vinculada, así como 2 es helper, 1 es citotóxica, ¿no? Entonces, no hay una expresión de moléculas citotóxicas, ¿no? El cegado antigénico simplemente lo pone ciego a la célula. ¿Por qué? Porque se disfraza, ¿no? O sea, ustedes se acuerdan pues ¿cómo se llama? Del depredador, ¿no? De Schwarzenegger, que con un barro se escondía el depredador, y a este señor también. Simplemente hay un recubrimiento por moléculas como la cianomucina que no permiten, está disfrazado, ¿no? El antígeno de la célula tumoral y no lo detecta. La cianomucina, ¿no? Entonces el cegado antigénico, ¿no? También anteriormente lo han visto en la diapositiva cegado inmunológico, también puede ser así. Cegado antigénico inmunológico también puede ser. Las células T supresoras, que son un tipo de células que hay en el organismo, suprimen la respuesta inmunitaria usual, ¿no? Entonces ese es otro mecanismo. Y las células tumorales pueden secretar sustancias que ¿cómo se llama?, que reducen las acciones inmunitarias, ¿no? Creo que me salté que no expresan moléculas de clase 2, también me salté esa parte. Obviamente no expresan las células helper, ¿no? Ya están helper, ¿no? Entonces, vean todos los mecanismos.
Yo sé que esta clase es la más pesada de todas, porque creo que si habían durmientes como tiene la vida ahora, y creo que la mayoría, ¿no? Pero aunque no lo crean, esta clase hace muchas veces la diferencia en el examen. Porque como es pesada, la mayoría caen las preguntas que a veces son tan sencillas, y sobre todo que hay conceptos nuevos, ¿ah? Yo puedo preguntar moléculas de adhesión, todo ahorita, tranquilamente, porque necesito material para preguntar, ¿no? Entonces, inmunidad adquirida. Para el otro año, por ejemplo, de repente vamos a poner mecanismos moleculares de cada desegado, de todo eso, ¿no? O para el otro semestre, de repente, ¿no? Antígeno, obviamente, el antígeno, ¿qué es? Lo han escuchado hablar hasta en la sopa. El antígeno es una proteína de peso molecular alto, o es una proteína de peso molecular bajo, o una sustancia con suficiente capacidad para generar una respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces tiene que tener una estructura química, una composición química tal que puede estimular la respuesta inmunitaria. Y esta respuesta inmunitaria también viene determinada por ¿quién? Porque haya sitios determinantes o epítopes que ocasionan la reacción inmunitaria, y cada sitio es independiente del otro y tiene diferente potencia antigénica. El apteno es una sustancia que no es una proteína, no tiene poder antigénico, pero se une con una proteína que le da ese poder. Entonces, la unión es la que propicia la respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces, muchas veces la respuesta inmunitaria ya viene más por la fracción acteno que por la proteína de unión, ¿no? Porque ya ocasionó una respuesta, ¿no? Entonces, el apteno tranquilamente puede ser una sustancia no usual o no proteica, pero con la proteína se vuelve de este carácter antigénico. Dos conceptos: la inmunidad activa, la inmunidad que tú has tenido cuando has entrado en contacto con una nox, un patógeno. Y la pasiva, que es simplemente por el paso de anticuerpos, ¿no? Cuando vea este cuadrito de acá, siempre me llama al recuerdo cuando estábamos en la pandemia, ¿no? Entonces, y justamente siempre había el porqué, ¿no?, de la respuesta primaria, y sobre todo las partes que van a seguir acá, ¿no? Dos respuestas, primaria y secundaria, ¿no? Tú estás en contacto con el antígeno, ¿no? Entonces, va a haber una respuesta primero a inmunoglobulina M que puede demorar entre 4 días y 4 semanas responder. Pero al momento que responde, que es al sexto día, puede estar elevado ya a partir del sexto día y hasta los 3 meses el título de anticuerpos de inmunoglobulina M, que es la primera inmunoglobulina que se secreta en la respuesta primaria. Entonces, el contacto siguiente, obviamente a la par se va secretando también la inmunoglobulina G, que es la inmunoglobulina ya protectora, ¿no? Después, el contacto con una segunda, nuevamente con el antígeno, genera una respuesta. Primero ocurre una caída de anticuerpos inicial. O sea, la exposición secundaria al antígeno hace que caigan los anticuerpos. Y esto obviamente, después, al segundo o al tercer día, presentas una elevación marcada de anticuerpos, sobre todo inmunoglobulina G, que puede ser ya con un pico a los 7 a 14 días. O sea, la respuesta secundaria ocurre, 1, en menor tiempo de exposición, 2, título más alto y dosis menor del antígeno. Son 3 características que tiene la respuesta secundaria. Y esto ocasiona la famosa respuesta ya a inmunoglobulina G, ¿no? Entonces yo le decía, ¿no?, que esto me hace recordar mucho al COVID-19, porque no sé si ustedes se acuerdan que cuando había la vacuna, ojo, que las vacunas tienen que evocar una respuesta secundaria. Las vacunas evocan una respuesta secundaria, no evocan una respuesta primaria. Entonces, ustedes han visto que cuando hay una reacción secundaria al antígeno,
tiene que haber una caída de anticuerpos necesariamente. Entonces yo decía, pues, ¿no? O sea, un mecanismo que posiblemente podía hacer llegar al exitus letalis a aquella persona con vacunación por COVID-19 podía ser que justo esto ocasionaba pues un depletamiento en aquel que ya había tenido un contacto silencioso con el COVID-19 y obviamente le bajaba el título de anticuerpos, y como la enfermedad era tan mortal, tan agresiva, no daba tiempo para que se eleve los anticuerpos, ¿no? Entonces eso muchas veces se me rondó por la cabeza. Obviamente por motivos éticos nunca se sabrá, porque aquellos que eran vacunados y habían tenido el COVID fallecían, ¿no? Pero esta es una posibilidad que haya pasado, ¿no? Entonces estábamos de corbata en esa época, ¿no? En esa época estábamos así, con miedo, ¿no? Y ese es justamente un artículo de esa época, ¿no? Uno de los primeros que salió. Obviamente no le interesa el artículo, sino el concepto, ¿no? La inmunización activa, ¿no? La inmunización activa, que como ahorita acabo de mencionar en el preámbulo, tiene que evocar una respuesta secundaria, ¿no? Tiene que evocar una respuesta secundaria, y esta respuesta secundaria tiene que elevar el nivel de anticuerpos, sobre todo inmunoglobulina G, ¿no? O sea, simplemente aíslas un microorganismo, un patógeno, le inyectas preformado y eso va a ocasionar una respuesta secundaria. Eso se llama la inmunización activa, ¿no? Obviamente, pues, la exposición ya con una inmunización activa o una inmunidad activa, ¿no? Sin vacuna, ocasiona mayores respuestas cuando entras en contacto con el patógeno. Ya no necesita, ya no hay una reacción, una respuesta terciaria, cuaternaria, ¿no? Ya no hay, ¿no? Simplemente es ya el desarrollo de la inmunidad perenne. Cuando uno habla de inmunidad pasiva, obviamente sin que exista un encuentro previo con el antígeno y no confiere memoria inmunológica, ¿no? Entonces, acá obviamente pues los ejemplos pues están a la vista, ¿no? Cuando tú has sido pues un neonato, que es el término médico correcto y no decir bebé como ustedes suelen decir en sus exposiciones. Cuando tú eras un neonato, obviamente tú has recibido una inmunidad pasiva por el pasaje de anticuerpos de tu madre por la placenta. Y obviamente cuando has hecho el acto de mamar, ¿no? El amamantamiento, por el calostro te han pasado anticuerpos también, pues, ¿no? Entonces, esos son dos ejemplos de inmunidad pasiva. Obviamente, están pasando anticuerpos, no están pasando antígenos. O sea, la característica fundamental es que no da memoria inmunológica, ¿no? Y esta es otra foto de esa época, ¿no? El famoso plasma recombinante, ¿no? ¿A cuántos héroes de bata blanca habremos visto con este suerito que lo ven ahí del plasma recombinante de paciente COVID-19? Pues, obviamente, pues, esa foto es verídica, ¿no? De esa época. Y obviamente, pues, el principio era la inmunidad pasiva, ¿no? Obviamente en esa época ustedes veían pues las noticias, eran pues ensayo y error los tratamientos, pues, ¿no? Entonces se recuperaba un paciente de COVID-19 y se hacía una plasmaféresis, ¿no? Así como hay plaquetaféresis, se recolectaba el plasma y en ella iban los anticuerpos del paciente convaleciente y eso se transfería, ¿no? al paciente con COVID-19 activo. Obviamente le estabas pasando, ¿no? Anticuerpos para neutralizar al patógeno, ¿no? Pero obviamente pues no formaba respuesta secundaria ni primaria y no había memoria inmunológica, ¿no? Era simplemente el recuperar el estado de salud, ¿no? Recuerdos de esa época. Bueno, ya viendo otro tema, tolerancia inmunitaria, ¿no? La tolerancia inmunitaria, señores, es algo, sobre todo los que se van a dedicar
las enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Que de repente, pues, acá puede haber un reumatólogo, un inmunólogo en potencia, ¿no? Entonces, la tolerancia inmunitaria es como su nombre dice, tolerancia, ¿no? Así como tú eres tolerante con tu flaco, con tu gila, ¿no? Porque te saca los cachos, así. Igualito, pues, o sea, el sistema inmunitario también tiene tolerancia, ¿no? La tolera, ¿no? Entonces, así como te tolera a ti tu gila, así el sistema también tiene que tolerar, ¿no? Entonces, porque si no, pues estaríamos pues continuamente siendo atacados por el propio organismo, ¿no? Entonces, la tolerancia inmunitaria no ocurre porque no hay una buena respuesta del sistema inmunológico. Ocurre simplemente porque es una respuesta a un tejido, organismo, etcétera, al que de ordinario no debería de responder, ¿no? Tiene dos fases, una acción, una inducción, una acción inductora de tolerancia y una segunda que tiene que ver con baja respuesta por la depletación de clones específicas, ¿no? Entonces, la tolerancia inmunitaria obviamente es lo que nos protege de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Tolerancia de zona alta o parálisis inmunitaria que ocurre con dosis dosis altas del antígeno, ¿no? Y con una respuesta alta. Y la tolerancia de zona baja que es con dosis bajas, ¿no? Infradosis, tanto de la respuesta como antigénica, ¿no? Puede ser que los antígenos no tengan agregados y simplemente por eso no respondan, ¿no? Y más fácil después del nacimiento, ¿no? Obviamente pues, el recién nacido no va a tener tolerancia inmunitaria, ¿no? Entonces, la tolerancia al feto es importante. Obviamente, pues, estamos hablando de que tu organismo, ¿no? No tiene que tener daño por noxias ajenas, exógenas, externas. Obviamente una mujer que quede embarazada, el feto no le es propio, pues, ¿no? El feto es uno que se ha creado recién, o sea, no ha podido pasar por las fases de tolerancia inmunitaria. Igual que con el esperma del varón, que está aislado, ¿no? Cuando han visto, yo imagino que ustedes han visto, pues ya lo que han llevado ginecofisiología, han hablado de la función eréctil, ¿no? De la espermatogénesis, la red de testis y todo, la barrera hematotesticular, aísla los espermatozoides, ¿no? Entonces, eso, ahora vamos a ver por qué se forman las enfermedades inmunitarias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La placenta resiste al ataque inmunológico. Cuando se implanta el trofoblasto, pierde zonas receptoras de complejo mayor de histocompatibilidad. ¡Pum! Murió la flor. Murió la flor. No lo puede atacar el sistema inmunitario. O hay un recubrimiento mucoproteico en la zona de implantación. Tampoco responde. Se acabó. Los anticuerpos maternos son absorbidos por la placenta. Por eso no puede haber pasaje de la circulación materna a la fetal. Y no hay ataque. Está ahí el fetito. Y el papel de la alfa-fetoproteína y la progesterona tienen un carácter, una acción inmunosupresora. Son tres mecanismos que protegen al producto de la gestación, ¿no? Pero, lamentablemente, hay las enfermedades autoinmunitarias, lamentablemente, ¿no? En mi campo, mi segunda especialidad, que es gastroenterología, hasta la sopa, hepatitis autoinmune con la gingiva primaria, hasta la sopa. N revisiones de cuál es la causa del daño de los colangiocitos, de los hepatocitos, ¿no? Entonces, viene a ser un caso fallido. Y estas generalmente están vinculadas a tolerancia de zona alta, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Lo que hablábamos, autoantígeno secuestrado que no hay contacto con una clona correspondiente. Cuando te hacen si es que hubiera una ruptura de la barrera hematotesticular, los espermatozoides se forman después de que ya pasó el fenómeno de tolerancia. Entonces puede haber anticuerpos contra los espermatozoides y eso provoca un daño por anticuerpos.
Pero básicamente, por ejemplo, cuando hay una lesión ocular, las proteínas del cristalino pueden provocar anticuerpos, porque el cristalino también está aislado. Entonces, no en contacto con una clona, porque para formar anticuerpos tiene que haber un depletamiento de clonas. Entonces, entonces este es un mecanismo, ¿no? Simplemente, el otro es una reacción cruzada. En mi campo, la reacción cruzada que hay para el Helicobacter pylori y plaquetopenia, por ejemplo, que era una de las diapositivas que yo tenía en mi clase de plaquetopenia. O sea, para ustedes que no se relacionen tanto con la gastroenterología, la fiebre reumática, ¿no? La fiebre reumática simplemente hay una reacción con las proteínas, ¿no? De la fiebre reumática que dañan a la vez al corazón, porque hay una reacción cruzada, ¿no? En el caso del Helicobacter pylori ocurre que la proteína KGA, por ejemplo, tiene una similitud con proteínas de las plaquetas, ¿no? Sobre todo con las glicoproteínas 1B. Entonces, el sistema inmunitario ataca tanto al helicobacter como a la plaqueta, ¿no? Cambio antigénico con la edad, se dice también, simplemente hay un cambio con la edad y eso provoca que a mayor edad puede haber una enfermedad autoinmunitaria, ¿no? Incapacidad de las células T supresoras es otro mecanismo de enfermedad autoinmunitaria. Ya vamos acabando para la gente que está con una cara de sueño. Tipo 1, la anafilaxia de granulación de células cebadas desencadenada por antígenos que inducen una respuesta a inmunoglobulina E. El tipo 2 es una citotoxicidad mediada por anticuerpos. Tipo 3, trastorno por complejos inmunes. Los complejos antígenos-anticuerpos se encuentran en tejidos normales y ellos se fijan de complemento. El tipo 4, que es una hipersensibilidad de tipo tardío, difiere de lo demás porque no se encuentra mediada por anticuerpos sino por macrófagos, y doble hipersensibilidad comienza después de varias horas, ¿no? Ya la parte final, que dice su sílabo, inmunidad humoral, obviamente ya hablamos, y celular, ¿no? Humoral, anticuerpo, celular, lo que tiene que ver con células citotóxicas y todo eso, ¿no? Entonces, inmunoglobulina M, para tocar básicamente, yo sabía que a esta altura ya todos estarían ahí bostezando, así que ya, para que esté acá. Primera inmunoglobulina, que se secreta en la respuesta primaria, pero miren el espacio intravascular, única inmunoglobulina que se produce antes del nacimiento. Me acuerdo que el año 2024 un alumno que se me dio el nombre, un chinito, me dijo, doctor, lo que nos dijo en su clase entró en el examen de inmuno. Y era justamente esa pregunta, ¿no? Única inmunoglobulina que antes del nacimiento, ¿no? Aglutinación muy efectiva, fija complemento por la vía clásica y ozonización muy débil. Obviamente, pues, creo que muchos de ustedes creo que todavía no han llevado inmuno. Lo ideal, estas clases se llevaban cuando ya habían llevado inmunología, o estaban llevando a la par en algunos casos. Obviamente porque acá deberían ustedes saber vía de complemento clásica, alterna, vía de las, ¿no? Deberían conocer complejos de compatibilidad tipo 1, tipo 2, ¿no? Entonces todo eso deberían de conocer, ¿no? Si me pusiera a explicarle todo eso, la clase demoraría unas 3 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces por eso tratamos de hacerlo sucinto para que ustedes puedan tenerlo claro ya para su curso de inmunología, ¿no? La inmunoglobulina G más abundante, 70% de todas, inmunoglobulina principal de la respuesta secundaria, tiene capacidad para atravesar la placenta, se difunden fácilmente al espacio extravascular, fija el complemento por la vía clásica, la otra es la vía de las quininas, por si acaso. Ozonización, citosolubilidad dependiente de antígenos y neutralización, pero lisis es muy débil, ¿no? La lisis. Inmunoglobulina se secreta en calostro, saliva, secreciones nasales, pulmonares, lágrimas, fluidos y gastrointestinales, por eso le dicen la secretoria. Ozonización y neutralización sus principales mecanismos y fija complemento por la vía alterna, ¿no? Inmunoglobulina E se une a las células cebadas a través del factor FC. Antígenos tienen que unir a 2 moléculas de inmunoglobulina E y los aptenos con un solo epítope no pueden producir desgranulación, por ejemplo. Y la inmunoglobulina E se encuentra en la superficie de las células B. Y ya para acabar, el cuadrito que les mostré hace un rato, ¿no? La inmunidad celular, ¿no? Entonces ya vimos acá
Ya me imagino que los que todavía están supervivientes recordarán que este es célula T. Todo lo que es muerte, citotóxica, ¿no? Todo lo que es activación, helper, ¿ya? A los supervivientes. Y hace un rato no hemos hablado y ya se olvidaron todos. Bueno, entonces, vamos a hablar primero de me gusta más la muerte, ¿no? Entonces, acá ocurre que va a haber un daño del agente agresor. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se va a secretar el factor de necrosis tumoral beta. El factor de necrosis tumoral beta lo que va a ocasionar es elevar el nivel de calcio. Elevar el nivel de calcio. Se menciona, ojo al piojo, que este calcio lo que va a ocasionar es daño del ADN del patógeno. Y esto va a dar una disrupción, un daño, una muerte, una desestructuración del elemento patogénico, y eso va a provocar su muerte. Puede haber un mecanismo, miren, mucha similitud, pero acá se llama apoptosis. Acá, o sea, miren la similitud con la netosis. Hay otro mecanismo que es por medio del FAS. El FAS ligando ocasiona la muerte celular igual que esto, ¿no? Otra es que secrete perforinas. Las perforinas, como su nombre lo dice, produce una disrupción, también producto o mediado por calcio, lo cual hace como una perforación de la membrana patogénica, y eso desestabiliza la estructura del patógeno y obviamente ocurre la muerte, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos de lo que es las T citotóxicas. Y las T helper, que son de dos tipos, helper 1, helper 2, ¿no? La helper 1 secretan tres tipos de citoquinas, ¿no? La interleuquina 8, el factor de interferón gamma y el factor de necrosis tumoral beta, ¿no? Básicamente lo que va a ocurrir acá es lo siguiente, ¿no? Lo que va a ocurrir acá es que todos estos le van a avisar a este señor: oye, actívate. Entonces va a haber una activación del macrófago, y bueno, acá dice también linfocitos B, ya. Estos se llaman células presentadoras de antígenos. Daña a las células presentadoras de antígenos, y esto es lo que ocasiona el daño en la eliminación del patógeno. ¿Cómo se llama? El interferón gamma por sí solo también puede causar daño. Esta molécula, hay una cooperación que tienen que tener en cuenta, la cooperación TT y la cooperación TB. TT es la cooperación de los helper 1 para que se diferencien en T citotóxicos. Cooperación TB. Esa es otra función de los helper 1. Y el helper 2, que ayuda a la diferenciación de los linfocitos B productores de anticuerpos, ¿no? Entonces, eso básicamente, y hasta acá nomás, señores, nos vemos para su examen.